Buenas tardes. Este grupo está conformado por María Camila Gómez Mora, Lizeth Karina Álvarez Cristancho y quien les habla, Natalia Alejandra Prada Camero. Y lo que hoy nos corresponde hablar es sobre el libro Teoría de los Derechos Fundamentales del autor Robert Alexy y específicamente el capítulo 7 que se llama El Derecho General de Libertad. Alexy comienza este capítulo hablando de un ejemplo de la Constitución alemana. Este ejemplo consiste en que esta Constitución confiere tanto derechos a libertades como a la prohibición de algunas conductas discriminatorias. Esto quiere decir que esta Constitución tiene tanto el derecho general de igualdad y el derecho general de libertad. Pero lo que confiere en este capítulo, lo que es relevante para este capítulo es de la segunda, del derecho general de libertad. Para tener el concepto del derecho general de libertad, Alexy nos habla de la sentencia del caso Elfes. El resumen de esta sentencia es que el derecho al libre desarrollo de la personalidad es el derecho general a la libertad de acción. ¿Esto qué quiere decir? Que esta es la libertad de acción humana en su más amplio sentido. Entonces, del planteamiento que acabo de mencionar, aquí sale la teoría del derecho general de libertad, a partir del derecho al libre desarrollo de la personalidad. Cuando se habla de la libertad general de acción, esta consiste en la libertad de hacer y omitir lo que se quiera. De aquí parten dos tipos de normas, la permisiva y la de derecho. Estas se refieren solo a acciones del titular de un derecho fundamental. Pero este derecho a libertad puede extenderse y esta extensión tiene el carácter que protege la libertad general de acción. Después de esta definición del derecho general de libertad, ahora Alexy nos habla de las objeciones por falta de contenido de este derecho, y estas objeciones se dividen en dos. La primera objeción es la tesis del supuesto de hecho. Esta tesis del supuesto de hecho consiste en que la concepción general de libertad conduce a una norma de derecho fundamental con supuesto de hecho. A pesar de esta objeción, Alexy dice que esta tesis destaca una de las propiedades del derecho general de libertad, y esta propiedad que se destaca es que esta explica que toda acción que no esté prohibida está permitida, y esto, al ser una propiedad del derecho general de libertad, no debería fundar una objeción. La segunda y última objeción es la tesis de falta de sustancia. Esta tesis consiste en que el derecho general de libertad carece de sustancia porque la libertad general de acción no serviría como criterio para saber qué restricciones se imponen, y este derecho sería determinado a partir de restricciones. Sin embargo, en este punto Alexy explica que para saber estos criterios entraría algo que hemos hablado previamente en capítulos anteriores, que es la ley de la ponderación. Si existe esa ley de la ponderación para establecer los criterios, para pesar cómo serían estos criterios de restricciones, ya este derecho no carecería de sustancia porque no se puede ponderar un derecho carente de esta. Ya para casi terminar, también Alexy habla de dos términos que van ligados, y es la libertad, y la libertad no puede estar si no existe la dignidad humana. ¿Esto qué significa? Que se ve la posibilidad de una persona para que se desarrolle en libertad, pero estando siempre vinculada a una comunidad. ¿Y por qué una comunidad? Porque así se promueve la convivencia para mantener la independencia de una persona. Para finalizar, Alexy concluye este pedazo diciendo que la libertad tiene una concepción formal y material. Este se puede definir primero, por un lado la formal, que parte de una libertad negativa y que ésta se debe tratar como un valor. Y el lado material, que esta se aplica muchísimo más que todo a los casos de colisiones, pues se determina el peso de la libertad negativa sobre la base de principios que tienen un carácter de materia. Sin más que decir, le doy paso a mi compañera Lizeth Karina para que nos hable del siguiente tema, y posteriormente termina María Camila con este video. En el subtítulo número 3 se habla sobre las esferas de protección y de los derechos de libertad tácitos. Acá se habla de la concepción formal material. Puede renunciar a contraponer una concepción de la libertad formal, es decir, que está vacía de contenido y pues que hace parte también de la libertad general de acción, a una concepción de la libertad material, de contenido, o sea que es valorativamente cerrada y que tiene un núcleo intangible. Lo que se busca con esto es que se permita reunir en un todo que no sea contradictorio y que además sea coherente esta teoría. Para lograr esto es necesario tener en cuenta dos cosas. La primera es la teoría de las esferas.
Esta teoría se encuentra expuesta en la sentencia del caso Elfes, en la que el tribunal habla de un ámbito último intangible de la libertad humana. Allí se muestra que la garantía del derecho de la libertad va mucho más allá del mismo, en donde se menciona que también deben garantizar otros derechos como por ejemplo el derecho al libre desarrollo de la personalidad. Se menciona que el tribunal ha diferenciado tres distintas esferas, las cuales serían la esfera más interna, la esfera privada y la esfera social. La primera esfera hace referencia a un ámbito intangible, interno o privado que puede ser tenido en cuenta como la privacidad de la vida de cada persona, que no puede tocarse ni prohibirse o desprotegerse. La segunda esfera protege básicamente lo que es la anterior, pero no de una forma tan intensa o interna, sino lo que de forma privada puede ser protegido más levemente. Y la tercera protege todo lo que no está incluido en las dos anteriores. Es necesario dejar claro que la teoría de las esferas puede entenderse como el resultado de las ponderaciones entre el principio de la libertad negativa sumado a otros principios y los principios contrapuestos de ellas por otros. El segundo es sobre los derechos de libertad tácitos. Esta se apoya en parte en la teoría de las esferas que expliqué anteriormente, pero se puede decir que va mucho más allá de ella, debido a que su discusión presupone esclarecer el completo concepto del derecho de libertad tácito. Y allí se habla de que es aconsejable establecer tres distinciones para su aclaración. En la primera, se trata de saber si el bien protegido en cuestión del derecho de libertad tácito es de una acción o una situación en concreto, del titular del derecho fundamental. Allí se habla de que no se pueden crear normas permisivas, pero sí pueden crearse prohibiciones dirigidas a los destinatarios de los derechos fundamentales. Un claro ejemplo de esto es que si Pepito Pérez tiene un secreto, yo tengo la prohibición de meterme en sus cosas y revelar este secreto. Lo que quiere decir que Pepito tiene frente a mí el derecho a que yo no afecte su secreto y su privacidad. La segunda distinción es la que se presenta entre los derechos de libertad tácitos, abstractos y concretos. Un ejemplo de un derecho muy abstracto es el derecho general a la personalidad garantizado constitucionalmente. Y un derecho más concreto sería el derecho que tienen las personas al buen nombre, a que su nombre no sea divulgado ni difamado de ninguna forma. Y un derecho mucho más concreto es el derecho que tienen, digamos, que tiene un preso cuando él pues ya está a punto de salir de la cárcel, que se le difame o que se sigan publicando cosas del delito que él cometió, para que cuando esto se hace, su resocialización no sea de la forma adecuada, sino que lo desforme de alguna forma la buena imagen de esta persona porque ya pagó él por su pena. Y por último, la tercera distinción se refiere a la diferencia entre posiciones prima facie y definitivas. Allí se menciona que una posición prima facie es el derecho que yo tengo como persona a viajar por donde yo quiera, digamos en el territorio del país en el que yo soy nacional. Y una posición definitiva es el permiso de un propietario de un automóvil, digamos de los buses que van de un pueblo a otro, de una ciudad a otro, de un departamento a otro, de transportar en su vehículo a personas que conoció por algún intermedio, personas que simplemente necesitan de este servicio público, siempre y cuando que la persona que presta este servicio no cobre de más los montos que están autorizados
En los De pasajes. los problemas del derecho general de libertad, el autor nos menciona que este derecho general consta de como un peso decreciente del principio adicional de la dignidad humana. Entonces, este peso decreciente en algunos casos ha generado como una crítica a la libertad de acción e intervención como algo meramente formal. Entonces, frente a esto se formulan 4 objeciones. Entonces, la primera es la objeción histórica y aquí nos dice que los derechos fundamentales surgieron como del deseo de seguridad o cuando había como un peligro latente. Entonces, por esto se dice que deben ser considerados como seguridades relacionadas con un ámbito de protección totalmente determinado. O sea, en pocas palabras, esta objeción considera que los derechos fundamentales son solamente garantías puntuales. Esto es incompatible con una concepción general del derecho de libertad. Segunda es la objeción sistemática y aquí nos dice que el derecho general de libertad se vincula con la concepción de un sistema axiomático cerrado. Entiéndase por axiomático como algo innegable o incuestionable. Entonces, el objeto primario de esta objeción es el sistema de valores y pretensiones de Düring. El autor nos explica todo este sistema. Entonces, como en pocas palabras, se puede entender que en este sistema el derecho general de libertad juega un papel central. Entonces, este sistema se puede entender como un modelo de derechos fundamentales de 3 niveles. El primero entiende la dignidad humana como un principio constitucional supremo. El segundo entiende al derecho general de libertad como derecho principal de igualdad. Y en el tercer nivel se encuentran derechos especiales tanto de la libertad como de la igualdad, los que tienen una relación directa con los mencionados en el segundo nivel. Era la objeción al contenido y esta plantea que el derecho general de libertad es una concepción errónea del individuo y la relación que éste tiene con el Estado y con la comunidad. Dicen aquí que el derecho general de libertad corresponde a una imagen de la persona que la ley fundamental ya habría superado, o sea, a una imagen de individuo aislado y soberano y no a la de una persona conectada y referida a la comunidad como es la de la ley fundamental. Entonces, esta objeción se dirige principalmente a 2 principios. Primero, en contra de que es un derecho limitado desde el punto de vista del supuesto de hecho y el segundo, en contra de que es un derecho negativo. Por último está la cuarta objeción, la cual nos dice que el derecho general de libertad tiene un supuesto de hecho demasiado amplio, porque comprende toda acción y toda actuación y posiciones jurídicas del titular del derecho fundamental. Esto generaría una subjetivación de principios constitucionales, jurídicos y objetivos, lo que conduciría a una como ampliación inaceptable del recurso de amparo. Aquí hay como otros subtemas y nos dice que frente a la pregunta de por qué una norma dictada por el Parlamento de un Estado no ha de vulnerar el derecho general de libertad y en cambio sí la dictada por el legislador federal sí puede vulnerarla. Entonces, frente a esta pregunta se plantean 2 tesis para darle respuesta. La primera es la tesis del Estado de Derecho, y aquí nos dice que las expresiones formales son las expresiones de un derecho subjetivo al respeto del Estado de Derecho en todas las intervenciones estatales. Es decir, es el derecho al respeto de los principios del Estado derivada del principio del Estado de Derecho. Esto quiere decir que las normas de la Constitución han de ser respetadas. Esto se subjetiviza cada vez que el incumplimiento de estas obligaciones generan una desventaja o una lesión para los individuos. La segunda tesis es la de la protección de la libertad y según ella, una intervención en un derecho fundamental que viola normas de competencias vulnera este derecho fundamental porque las normas que son competencia de la Constitución, al igual que las procedimentales, cumplen aparte de otras funciones la función de proteger la libertad individual. Lo anterior se puede entender o sintetizar como que una condición necesaria para no vulnerar el derecho de libertad es que se respeten tan solo las normas constitucionales protectoras de la libertad individual para cada caso en concreto.